Hola, en este vídeo vamos a estudiar una aplicación de la interpolación al análisis por edades de la eficacia de las vacunas para la COVID-19. Las vacunas protegen de dos formas a la población. Por un lado, reducen el riesgo de contagiarse y por otro lado, en caso de contagio, reducen el riesgo de desarrollar una forma severa de la enfermedad. En esta práctica se estudia cómo disminuye con las vacunas el riesgo de contagiarse y de fallecer de una persona vacunada respecto a una no vacunada. La interpolación se utilizará para ver cómo varían estos factores de riesgo con la edad. Además, se analizará por separado al grupo de personas con la dosis de vacunación completa y aquellos que además tienen la dosis de refuerzo, para ver cómo afecta la dosis de refuerzo al nivel de protección en función de la edad. Bien, los datos que vamos a usar para hacer este estudio han sido obtenidos de un informe elaborado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que es un organismo oficial de control y prevención de la enfermedad. Entonces, los datos que vamos a utilizar están referidos a los meses de octubre y noviembre de 2021 y están separados por tres grupos de edad: entre 18 y 49 años, entre 50 y 64 y a partir de 65. Entonces, además tenemos que, la información que nos da, en el caso de los no vacunados, ya veremos después los casos de vacunados, pues consiste en primer lugar en el número de casos que ha habido de infectados. Por ejemplo, entre 18 y 49 años ha habido 760.000 casos, entre 50 y 64 225.000 y mayores que 65 122.000. Además nos da dentro de cada grupo cuál ha sido la incidencia. Y para medir la incidencia lo que se hace es que se toma pues el acumulado en 7 días del número de casos detectados por 100.000 habitantes dentro del citado grupo. Es decir, que por ejemplo, aquí 330 significa que en la población de entre 18 y 49 años y vacunados y no vacunados, pues el ritmo de contagio ha sido de 330 casos por 100.000 habitantes cada 7 días. Y lo mismo para los otros tramos de edad. El número de fallecimientos que ha habido de entre los casos infectados, pues ha sido 2.094 en 18-49 años, 4.427 entre 50 y 64 y 10.006 en el grupo mayor que 65. Entonces, a partir de el número de casos y los fallecimientos, pues podemos calcular pues cuál sería la probabilidad de fallecer, que es simplemente la división entre los fallecidos y el número de casos que ha habido. Esta sería la probabilidad de fallecer entre los infectados, ¿no? Que nos da 0,28 para entre 18 y 49 años, 1,97 entre 50 y 64 y 8,14 mayores que 65. Como ya sabíamos, pues el riesgo de fallecer aumenta mucho con la edad y pasamos de 0,28% entre 18 y 49 a 8,14%, que es un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, el riesgo que tiene una persona de fallecer por la COVID, pues por un lado combina el riesgo de contagiarse, que depende de cuánto esté circulando el virus en cada momento, y si te contagias, el riesgo de fallecer suponiendo que te hayas contagiado. El producto de esas dos probabilidades nos da el riesgo de que una persona fallezca en un momento determinado. Entonces, lo que nos interesa en este estudio pues va a ser pues cuánto disminuye este riesgo cuando te vacunas. Es decir, que al vacunarme pues se supone que este riesgo tiene que disminuir y lo que vamos a ver es cómo disminuye.
y vamos a ver cómo disminuye además en dos sentidos. Por un lado, pues va a disminuir porque el riesgo de contagiarse disminuye, porque al vacunarnos pues evitamos, reducimos, frenamos la transmisión, y también pues porque el riesgo de fallecer si te has contagiado disminuye. Entonces aquí tenemos los mismos datos que suministra el informe, pero para los vacunados. Entonces, en el contexto de los vacunados, pues tendríamos, por ejemplo, que entre 18 y 49 tendríamos 343.000 frente a los 760.000 de los no vacunados, y así para cada tramo, ¿no? Entonces, la incidencia media 7 días, observamos que ha bajado muchísimo, porque por ejemplo aquí pasamos de 89 a pasamos de 330 para los no vacunados a 89, o sea que hemos bajado muchísimo. Esto lo que significa es que la vacunación afecta mucho, frena bastante la transmisión del virus, al menos para la variante que estaba circulando en ese momento en Estados Unidos, que es la variante Delta. De la misma manera, pues aquí observamos que también en este grupo baja muchísimo y también en este. Entonces, digamos que el ratio, la división entre este factor y este, lo que nos da es pues cuánto ha disminuido el riesgo de contagio al vacunarnos. Si observamos los fallecimientos, pues también vemos una diferencia significativa. Pasamos de 124, pasamos a 124, cuanto antes era 2094, 659, 4400 y así, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues la disminución del riesgo de fallecimiento, pues lo vamos a obtener, pues como se aparece aquí. Entonces aquí lo que vamos a tener es que el ratio de riesgo de fallecimiento, es decir, cuánto disminuye el riesgo de fallecer al vacunarnos, pues va a ser el cociente entre el riesgo de fallecer cuando estamos vacunados y el riesgo de fallecer cuando no estamos vacunados, ¿no? Y esto corresponde a hacer, pues por un lado, como el riesgo de contagiarnos es proporcional a la incidencia, pues lo que hacemos es poner aquí, pues ese el elemento que tenemos aquí, es decir, la incidencia para vacunados. Aquí ponemos la incidencia para no vacunados y aquí ponemos la probabilidad de fallecer para vacunados y aquí la probabilidad de fallecer para no vacunados. Entonces eso nos da 0.0357. Y esto lo que nos indica es el ratio del riesgo de fallecimiento en el tramo de edad de 18 a 49 años entre vacunados y no vacunados. En la práctica, ¿eso qué significa? Pues en la práctica significa que por cada persona, eh, por cada persona vacunada que fallece, pues hay 0,0357 personas vacunadas que fallecen. Dicho de otra manera, por ejemplo, por cada 100 personas no vacunadas que fallecen, pues fallecerían solamente 3,5 personas vacunadas, ¿no? Es decir, que la mejora, el efecto de la vacuna es enorme, ¿no? De la misma manera aquí, pues en el tramo de 50 a 64 tenemos que el ratio de riesgo es 0.0469, es decir, que de cada 100 personas que fallecen en el grupo de no vacunados, solamente fallecen 469 en el de vacunados. Es decir, que
la disminución en mi riesgo de fallecer mejora enormemente al vacunarme, ¿no? Y lo mismo pasa pues, en el tramo de edad mayor o igual que 65. Entonces, aquí tenemos ya los datos, los mismos, pero además añadiendo los datos suministrados para cuando tenemos no solamente la vacunación completa, sino la dosis de refuerzo. Entonces, respecto, por ejemplo, a la incidencia, observamos que si sin dosis de refuerzo estamos del orden de una tasa de incidencia de 89, aquí pasamos a 27, es decir, que hemos conseguido bajar mucho la tasa de incidencia al tener la dosis de refuerzo. Y lo mismo sucede en los otros tramos de edad. Particularmente aquí en mayor que 65, que pasamos de 80 a 18. Es decir, que la dosis de refuerzo, en el caso de la variante Delta, pues frena mucho la enfermedad, ¿no? Y en el caso de fallecimientos, pues pasamos, por ejemplo, aquí de 124 a 5. Claro, entonces ya el número 5 casos solamente con la dosis de refuerzo ya es un número muy pequeño y eso hace que estadísticamente no sea demasiado significativo. Es decir, que aquí una pequeña variación de una o dos personas que fallezcan o no, pues puede cambiar bastante los resultados, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, que 38 es un dato relativamente pequeño, ¿no? Poco significativo, ¿no? Con lo cual, la parte del análisis que corresponde a fallecimientos con dosis de refuerzo, pues como son tan pocos, pues no es tan preciso como en los otros casos que hay más, ¿no? Entonces, observamos como, por ejemplo, la mejora al ponerme la dosis de refuerzo, por ejemplo, en el riesgo de fallecimiento, pues mejora bastante, sobre todo en este tramo. Por ejemplo, aquí, en mayores que 65, paso de 0,08 a 0,015. Es decir, que he mejorado bastante en este grupo, pues he conseguido disminuir mi riesgo bastante, dividiéndolo por más de 4 veces el riesgo de fallecer al ponerme la dosis de refuerzo. Bien, entonces, utilizando ya estos datos, pues podemos hacernos una idea de cuántas vidas se han salvado durante este periodo en Estados Unidos, teniendo en cuenta los datos suministrados y los riesgos obtenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de vacunados sin dosis de refuerzo, pues yo sé, pues por ejemplo, que han fallecido 124. Entonces, con una simple regla de 3, yo puedo decir, bueno, pues si con este riesgo han fallecido 124, ¿cuántos hubiesen fallecido si este grupo no se hubiese vacunado? Pues entonces, haciendo una regla de 3, pues podemos calcular pues cuántas personas hubiesen fallecido. Entonces, si han fallecido 124 y yo con un riesgo de 0,03, con un ratio de riesgo de 0,03, entonces por una regla de 3, pues haciendo el número de los que hubiesen fallecido en caso de no haberme vacunado, pues me sale 3.473. Es decir, que pasamos de 124 a 3.473. Con lo cual, haciendo la diferencia entre los dos, me indica pues, que se han salvado en este tramo 3.349 vidas. Haciendo lo mismo en cada tramo, en el tramo entre 50 y 64 obtenemos que pasamos de 659 casos a 14.000 y por lo tanto se han salvado la diferencia que corresponde a 13.392 vidas. Y en el tramo mayor igual que 65, pues haciendo lo mismo,
pues obtenemos que se han salvado 49.478 vidas. Es decir que, como vemos, pues la vacunación ha salvado muchas vidas y de alguna manera también podemos ver pues realmente cuántas personas se hubiesen podido salvar. Esto lo que significa es que si las personas que no están que del grupo de los no vacunados hubiese estado vacunados y además pues te hubiesen tenido la disminución del riesgo de los vacunados, pues cuántas personas hubiesen dejado de morir, ¿no? Entonces, haciendo de nuevo una regla de tres, pues obtenemos pues que en el caso en este caso hemos cogido con respecto a la dosis de refuerzo, es decir que si los no vacunados hubiesen estado vacunados con dosis de refuerzo, pues lo que sucede es que pasaríamos en el primer tramo de 2.049 fallecidos a 49. En el segundo tramo de 4.427 a 114. Y en el tercer tramo de 10.000 muertos a 152. Fíjense la enorme diferencia en este tramo entre el número de muertos que realmente se han producido, 10.006, y los que esperamos que se hubiese producido si todas las personas hubiesen estado vacunadas con dosis de refuerzo. Con lo cual, aquí, por ejemplo, lo que obtendríamos es que en este último tramo, pues han fallecido 9.854 personas que, que se hubiesen podido salvar en el caso de que hubiesen estado todos vacunados, ¿no? El problema está en que aquí lo que tenemos es un dato estadístico, pero y no podemos asociarle nombre y apellido, ¿no? Pero estos son personas con nombre y apellido y obviamente pues a la gran mayoría de esas personas, si con antelación le hubiésemos dicho que si se hubiesen vacunado, se hubiesen salvado, pues seguramente así lo habrían hecho. Bien, entonces nosotros lo que queremos ahora es esta información que tenemos por grupos de edad en estos tres tramos, pues intentar hacerlo de forma más detallada y poder decir, pues por cada edad, año en concreto, por ejemplo, a los 20 años, pues cuánto mejora mi riesgo de contagiarme y cuánto mejora mi riesgo de fallecer, ¿no? Al vacunarme o al tener la dosis de refuerzo. Entonces, para eso tenemos que manejar, pues para cada tramo de edad, pues una edad de referencia que nos sirva, porque las técnicas de interpolación, yo tengo a cada dato asociarle una edad en concreto, no un tramo, sino una edad. Entonces, para eso lo que hacemos es, en primer lugar, pues analizar los datos de población en Estados Unidos. Entonces, aquí utilizamos los datos del Censo de Estados Unidos, y estos datos del censo pues vienen dados por grupos de 5 en 5 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 0 y 5 años pues tenemos del orden de 20 millones de personas y así pues para cada tramo de edad pues nos da un dato. Como se observa, pues claro, es decir, según nos vamos haciendo mayores, pues va disminuyendo la población porque obviamente con independencia del COVID, pues a mayor es la edad, mayor es la probabilidad de que fallezca una persona, ¿no? Bien, entonces nosotros lo que queremos es, nosotros nos interesan tres tramos en concreto que van de 18 a 50, de 50 a 65 y de 65 para adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es pues considerar como edad de referencia para cada uno de los tramos, pues la media de edad de la población en cada uno de los tramos en base a estos datos de distribución de edades que nos da el censo de Estados Unidos. Entonces, para calcular la media, lo que vamos a hacer es pues coger pues
para todas las edades entre 18 y 50, pues teniendo en cuenta que cada edad, el valor de cada edad lo obtenemos a través de los datos del censo, pues obtener la media. Lo que sucede es que aquí ya vamos a tener que usar interpolación porque los datos que nos da el censo van de 5 en 5 años y nosotros vamos a tener que ir calculando pues la población en la edad de 18, de 19, de 20, etcétera. Por eso tenemos que aquí ya utilizar una técnica de interpolación, que vamos a utilizar la interpolación lineal. Entonces fíjense que las edades de referencia que se van tomando para cada tramo entre 0 y 5, entre cada tramo de 5 años, pues tomamos como de referencia la mitad del tramo, es decir, que entre 0 y 5 hemos tomado 2,5, entre 5 y 10 7,5, etc. Entonces, estos serían digamos, los X de la técnica de interpolación, es decir, los puntos de interpolo, y estas alturas que están aquí, estas serían lo que hemos llamado la función f o el valor de los puntos de la función en esos puntos. Entonces, haciendo esto que acabo de decir, pues nos sale que en este tramo la media, calculando la media en ese tramo, nos sale 33,5 años, en este tramo 50,65 y en este tramo 71,15. Entonces, estas van a ser las edades de referencia para cada uno de los datos que manejamos. Es decir, que por ejemplo, si el ratio de incidencia en el tramo 1850 era X, pues considero que ese ratio de incidencia corresponde a la edad de 33,52. Entonces, aquí lo que tenemos es, pues, para acá ya lo que serían los valores para, en este caso, pues sería 33, aquí en el eje X sería 33, que corresponde a la edad de referencia de ese tramo, y aquí tendríamos los valores del ratio de incidencia para vacunados, y aquí el ratio de incidencia para vacunados con refuerzo. Y lo mismo tendríamos aquí y aquí para el segundo tramo y aquí para el tercer tramo. Entonces, ahora con la interpolación, ¿qué vamos a conseguir? Pues con la interpolación lo que vamos es a obtener una función que pasa por estos puntos, una función que pasa por estos puntos, y entonces vamos a poder dar una estimación de cuál sería el ratio, pues por ejemplo, en 40 años, pues sería el valor que corresponda, ¿no? Entonces, lo que observamos en este ratio de incidencia, que como digo, esto lo que nos da es la variación del riesgo de incidencia, es decir, la variación del riesgo de contagiarme cuando estoy vacunado respecto a no vacunado. Esto lo que nos dice es que, por ejemplo, en este caso, que estoy en 0,27, pues hemos ya ganado bastante y aquí pues hemos ganado mucho más, ¿no? Y además observamos que por todos los tramos de edad, pues la proporción en la que va bajando el riesgo al tener la dosis de refuerzo es más o menos parecida. Aquí lo que tenemos en este es el ratio de riesgo de fallecimiento por tramos de edad. Entonces tenemos lo mismo, pero en lugar de incidencia de fallecimiento. Entonces lo que observamos es que para edades altas, pues se disminuye mucho el riesgo de fallecimiento al tener la dosis de refuerzo, pero cuando las edades son más pequeñas, pues la ganancia que obtenemos es menor. Entonces, de programación, ¿qué datos vamos a tener? Pues entonces vamos a manejar una serie de ficheros con los datos. Entonces, el primer fichero, que es la población, lo que tenemos es
la población por edades, empezando por el tramo 0,5, por el tramo 0,510, etcétera, donde aquí lo que tengo es la edad de referencia dentro de cada tramo, que es la media en cada uno de los tramos, ¿no? A continuación lo que tengo es las edades de referencia del fichero anterior, o sea que la primera edad que aparece, la primera edad, primer número de población, que por ejemplo era 400.000 y pico, pues corresponde a 2,5 años, el siguiente 7,5 años, etcétera, ¿no? Luego también utilizo como dato pues el ratio de riesgo de fallecimiento para los vacunados sin refuerzo, que son estos tres números, que van para los tres tramos de edad para los cuales tenemos datos, ¿no? Es decir, que estos tres números lo que representan es el ratio de riesgo de fallecimiento para los vacunados sin refuerzo para cada uno de los tramos, ¿no? Luego tenemos lo mismo, pero con la dosis de refuerzo. Y los otros dos archivos, pues es lo mismo, pero en lugar de con los ratios de incidencia, con los ratios de fallecimiento. Insisto que aquí lo que estamos estudiando es los ratios de incidencia o fallecimiento con dosis o sin dosis de refuerzo, lo cual nos da pues estas cuatro opciones de datos, ¿no? Bien, entonces ya entrando en el código, pues para facilitar el procesado, pues lo que vamos a hacer es pues poner en un fichero, en un array de string, pues los nombres de los cuatro ficheros de entrada que vamos a manejar y que vamos a procesar, que como digo, pues serían estos ratios de incidencia para los tres tramos en función del ratio de incidencia de vacunados sin refuerzo, de vacunados con refuerzo, del riesgo de fallecimiento de vacunados sin refuerzo y fallecimiento de vacunados con refuerzo. Y de la misma manera, como vamos luego a salvar en disco, pues lo que sería la salida de nuestro proceso, ¿cuál es la salida de nuestro proceso? Pues va a ser el número de cómo varían estos riesgos, pero en lugar de solamente en tres tramos, pues en todas las edades, lo cual hemos conseguido por el proceso de interpolación. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente darle un nombre a los ficheros de salida que vamos a manejar, que van a ser estos nombres que están aquí. Entonces, como digo, esto primero que estoy haciendo es simplemente para luego poder hacer en un único bucle, pues ir gestionando todos los casos en un único bucle, sin tener que estar repitiendo el proceso, porque para cada colección de datos vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, a continuación lo que hacemos es, pues leemos los datos de población, tanto las edades de referencia como lo que es la población en sí. Lo primero que hacemos es, en un array de tamaño 3 que inicializamos a 0, que lo llamamos X, es donde vamos a calcular los puntos de interpolación que van a ser las medias por tramos de edad. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, para el primer tramo, entre 18 y 50, pues calcular la media. Teniendo en cuenta que vamos a utilizar aquí ya el proceso de interpolación lineal para calcular la media para calcular la edad en cualquier edad. Por ejemplo, empezamos en 18, pues la edad de 18 años, haciendo una interpolación lineal de la población. Entonces, esto nos da el X0, que sería pues la media de edad, que era, creo recordar, 33 y pico para este tramo. Luego hacemos lo mismo para el segundo tramo y hacemos lo mismo para el tercer tramo.
Es decir, que al final en el vector X lo que voy a tener son los puntos de interpolación asociados a los datos que vamos a ir a analizar. Y ahora lo que hago es un bucle que va recorriendo los 4 ficheros de datos que vamos a manejar, porque a los 4 le hacemos lo mismo. Entonces lo primero que hacemos es pues leer el fichero de datos, que como lo he almacenado en un vector de string, pues el nombre del fichero de datos es simplemente pues ese vector de string en la posición i del índice del bucle, ¿no? Y además lo que vamos a hacer es comparar. Vamos a utilizar 3 interpolaciones para compararlas: la interpolación por el vecino más cercano, la interpolación lineal y la interpolación por la regresión, el método de regresión lineal. Entonces lo que vamos a hacer es pues calcular la recta de regresión que se utiliza. Se calcula llamando al método de regresión, pasándole como datos el x y el f, que serían los puntos de interpolación y los valores interpolados, y a y b, que serían los parámetros de la recta de regresión. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar en un fichero pues los datos de interpolación entre 0 y 100 años, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es abrir un fichero que le damos como nombre de salida el nombre que habíamos establecido. Aquí lo que hacemos es imprimir en la cabecera del fichero lo que vamos a guardar, que es la edad, el valor de la interpolación por el vecino más cercano, el valor por la interpolación lineal y el valor por regresión. Entonces aquí hacemos un bucle que va a ir recorriendo desde 1 hasta 100, calculamos la interpolación por el vecino más cercano, la interpolación lineal y la interpolación por regresión, que las ponemos en 3 variables, y esto lo que hacemos es finalmente grabarla en el fichero con esa instrucción, y cuando terminamos el bucle pues cerramos el fichero, y al terminar ese proceso pues tendremos en los ficheros de salida pues la información que... Entonces los ficheros de salida pues van a ser algo así como esto. Por ejemplo, en el caso de la incidencia de vacunados con refuerzo, lo que vamos a tener es un fichero donde vamos a tener para cada edad pues los ratios de riesgo por edades. En este caso es el ratio de riesgo de incidencia con refuerzo. Entonces para 1 año, para 2 años, etc. Entonces, por último, pues vamos a ver pues qué gráficas nos sale cuando esa información la escribimos, ¿no? La representamos en una gráfica, ¿no? Entonces aquí lo que observamos es una comparación de los resultados obtenidos con la vacunación completa y con dosis de refuerzo. Y en este caso estamos analizando el ratio de incidencia, es decir, cuánto disminuye el riesgo de incidencia, el riesgo de contagiarme con la vacunación. Entonces observamos que aquí estamos viendo 3 cosas, ¿no? Estamos viendo en la parte de arriba el resultado de la interpolación por el vecino más cercano sin refuerzo, que sería este que está aquí, que como sabemos, pues la interpolación por el vecino más cercano provoca un salto, va provocando saltos al pasar de un intervalo a otro. Luego tenemos la interpolación lineal, que es esta línea naranja, y la recta de regresión, que es la recta gris. Entonces, como vemos, no hay mucha diferencia entre la recta de regresión y la interpolación lineal. En este caso es porque los puntos están bastante alineados. Y aquí tenemos lo mismo,
pero para cuando tenemos refuerzo. Entonces, como observamos, pues lo que nos da el resultado de esto es que, pues, que la mejora en el riesgo de incidencia va mejorando con la edad, porque los valores estos van bajando, y más o menos se mantiene la proporción por edades, ¿no? Entonces, vemos que el freno que supone la vacunación a la transmisión, pues hay más freno de transmisión cuanto mayor soy, y además, pues cuando tengo la dosis de refuerzo, pues en todos los tramos de edad, pues mejora bastante, ¿no? Es decir, que aquí se justifica bastante la dosis de refuerzo. Si vemos lo mismo en los ratios de riesgo de fallecimiento, pues es bastante distinto, porque lo que observamos es que cuando tenemos la dosis de refuerzo, pues observamos que según aumenta la edad, sí disminuimos mucho el riesgo, es decir, que aquí respecto a esta zona, pues disminuye muchísimo el riesgo, con lo cual la dosis de refuerzo es muy efectiva. Vemos que en este caso pues hay más diferencia entre la interpolación lineal, que sería esta, y la interpolación por regresión. Y también vemos que para esto en cuestión, para el riesgo de fallecimiento, pues para edades más jóvenes, pues lo que observamos aquí es que está mucho menos claro cuánto beneficia la dosis de refuerzo al riesgo de fallecimiento para edades más jóvenes. Con lo cual, esto lo que nos indica es que el riesgo de fallecimiento para edades más jóvenes no mejora tanto, y de hecho aquí no está claro eh, la mejora que se puede producir. Bien, entonces las conclusiones del estudio, pues por un lado, pues hemos analizado los datos de incidencia y fallecimientos en Estados Unidos durante los meses de octubre y noviembre de 2021, organizados entre grupos de edad, vacunados, no vacunados, sin y con dosis de refuerzo, y estos datos nos vienen organizados por 3 tramos de edad. Entonces, los datos de partida de nuestra interpolación son, por un lado, los ratios de incidencia sin dosis de refuerzo y de fallecimiento sin dosis de refuerzo, es decir, que es el riesgo de los vacunados respecto a los no vacunados, y lo mismo, pero para cuando además tengo la dosis de refuerzo. Entonces, eso nos da 4 datos, digamos, a analizar, interpolar, que son estos 4 que están aquí, que como digo son las disminuciones del riesgo, tanto en contagiarme como en fallecer, ¿no? Entonces, interpolando esos datos obtenemos pues una aproximación más precisa, que en lugar de por tramos, pues podemos decir por cada año una aproximación de cómo puede ir variando. Hay que tener en cuenta que los procesos de interpolación, pues claro, se espera que sean más fiables cuando estoy dentro de los tramos de interpolación, de los valores de interpolación. Dicho de otra manera, pues claro, cuando ya más lejos, si la edad de referencia aquí era 33, cuando ya me voy muy hacia abajo, por ejemplo, a niños de 1 año, pues claro, ya el resultado es muy poco fiable porque estoy muy lejos de la zona de interpolación. Hemos usado la interpolación para estimar cómo varían los riesgos en función de la edad. Del estudio se deduce que la vacunación es muy beneficiosa en todos los tramos de edad para reducir la incidencia de los fallecimientos. La dosis de refuerzo es beneficiosa para disminuir la incidencia en todas las edades, y respecto al riesgo de fallecimiento es muy beneficiosa según aumenta la edad, pero
el estudio no da evidencia de que para los jóvenes hay una mejora significativa. Entonces, dicho de otra manera, esto lo que nos dice es que cuando un joven se vacuna con la dosis de refuerzo, pues según este estudio, pues está favoreciendo mucho eh, que se contagie menos, con lo cual si él se contagia menos, lo que provoca indirectamente es que es menos probable que traspase la enfermedad a otras personas. De otra manera, cuando una persona joven toma la dosis de refuerzo, lo que hace principalmente es beneficiar a su abuelo, porque es menos probable que le transmita la enfermedad a su abuelo, que es el que puede fallecer con más probabilidad. Sin embargo, a nivel individual, por lo menos de este estudio, no se deduce que la dosis de refuerzo provoque una mejora significativa en el riesgo individual de fallecimiento. Y por último, las limitaciones del estudio son que, por un lado, los datos corresponden a un momento donde la variante Delta era la predominante. Entonces, los datos para la Omicron serían distintos, pero de eso no disponemos. Y la Omicron, por un lado, lo que tiene es que la transmisión es mayor, es decir, que se transmite más fácilmente, pero el riesgo de fallecimiento una vez infectado es menor. O sea que en ese sentido una cosa se compensa con la otra, ¿no? Pero habría que tener los datos que corresponden a esa variante para poder replicar este estudio para la variante Omicron. Luego que este estudio, pues aquí solo hemos estudiado fallecimientos, pero hay otras cosas muy importantes como son el número de hospitalizaciones o el número de casos con COVID persistente, es decir, aquellos con síntomas más allá de 4 semanas, que son también muy importantes de analizar. Y por último, decir que estos datos, en la extrapolación que hacemos utilizando la interpolación, pues cuando me alejo mucho de la zona central, pues ahí ya la fiabilidad se va perdiendo. Es decir, que cuando estoy ya en edades por encima de 80 años o por debajo de 25, ya me alejo mucho de las edades de referencia de estos tramos y entonces ahí pues el resultado es menos fiable.